Muy buenas, ¿cómo están chicos? Muy buenas. Vamos a empezar con este tema muy interesante llamado las proteínas, ¿ok? Como sabrás, las proteínas cumplen un rol muy importante dentro de nuestra salud, también de nuestras funciones vitales y nuestro metabolismo, ¿no? Prácticamente son esenciales para la vida. Pero, ¿qué son en realidad? ¿Ya? Son macromoléculas que constituyen el principal nutriente para la formación de los músculos del cuerpo. Es decir, para que haya músculos necesitas proteína, ¿ok? Las proteínas determinan la forma y la estructura de las células y dirigen casi todos los procesos vitales. Ellos dirigen, ¿ya? La mayoría de procesos vitales. También tenemos que las proteínas son moléculas formadas por cadenas lineales, ¿no? De aminoácidos. Acuérdate que su unidad estructural son los aminoácidos. El término proteína proviene de la palabra francesa proteine, ¿cierto? Y esta, proteine, proviene del griego proteios, que significa prominente o de primera calidad. Muy bien, sabiendo esto, vamos a pasar a su importancia. ¿Para qué son importantes, no? Profesor, las proteínas son importantes para todos, y casi para todo, todo es importante las proteínas. Pero vamos a dar las más resaltantes. Una de ellas es su estructura. Las proteínas poseen una estructura química central, que consiste en una cadena lineal de aminoácidos plegada, de forma que muestra unas estructuras tridimensionales, que esto le permite, ¿no?, a las proteínas realizar sus funciones. ¿Cómo es estructura? En pocas palabras, forma estructuras. ¿Ya? Estas proteínas se unen, ¿no?, para poder formar estructuras tales como, por ejemplo, esta parte, ¿dónde se encuentra en el ser humano? A ver. Nosotros, a nivel corporal, a nivel de piel, entre el 15 al 20%, ¿no?, en todos nuestros músculos, como verás ahí, en nuestra piel, ¿no?, en nuestra piel, también lo contamos presente en nuestras células, en nuestros tejidos, en los vasos capilares, perdón, en los vasos sanguíneos, ¿no?, también está presente, en los órganos, casi en todo sitio hay proteína, ¿ya? También tenemos otra importancia, que es su clasificación, perdón. Según su composición, ya tenemos las siguientes: proteínas simples, por ejemplo, ¿no?, son aquellas que por hidrólisis producen solamente aminoácidos. Un ejemplo de esta proteína, que es una proteína simple, es la ubiquitina, ¿ok? Es una pequeña proteína reguladora de muchas funciones. Bueno, y su principal función es dirigir el reciclaje de las proteínas, ¿ok? También tenemos las proteínas conjugadas, ¿no?, que son proteínas, la unión de varias proteínas se unen, ¿no?, y forman cadenas polipéptidas, o sea, de varios péptidos. No contienen aminoácidos. Ejemplo, la mioglobulina, la hemoglobina, la que transporta el oxígeno a la sangre, y los citocromos. Muy bien, también tenemos, según su forma, proteínas fibrosas. Es un tipo de proteína que hay en dimensión mayor que las demás. Se dice que son proteínas las fibrosas. O sea, ¿qué son proteínas fibrosas? Son las que se encuentran en mayor dimensión. Tienen función también estructural, ¿ya? Un ratito, se me pasó esta parte de aquí. Espérense para verles un momento. Acá está, ¿no? Es una diferencia entre una globular y una proteína fibrosa. Ahí está. ¿Ya? Fibrosa forma estructuras. Y por acá tenemos la globular, aquella que, bueno, se encuentra enrollada entre sí mismas, ¿no?, sobre sí mismas. Esto da lugar a una estructura que es esférica y compacta, ¿no?, en mayor o menor medida. Se diferencia fundamentalmente de las proteínas fibrosas por ser más solubles en disoluciones acuosas, siendo las fibrosas prácticamente insolubles. Acá está un cuadrito: solubles, globulares, fibrosas, insolubles. ¿Ok? Bien. Continuamos. Funciones en el ser humano. Las proteínas tienen muchas funciones, como te hablé, un montón de funciones. Solamente vamos a mencionar 5, ¿ya? Las más principales. Por ejemplo, ya te dije, cada función estructural, constituyen estructuras celulares. Por ejemplo, esta forma parte de las membranas celulares, ¿no? También transporte de sustancias, ¿ya? Un ratito.
acá. Función también enzimática, tenemos una función enzimática. Ya, acuérdate que la función enzimática permite construir, reconstruir o eliminar, ¿no? Sustancias o adecuar sustancias de acuerdo para que puedan ser degradadas. ¿Ya? Aquí estas enzimas, que son proteínas, actúan como biocatalizadores, ¿no? En reacción de los metabolismos celular. Tenemos la función hormonal también, ¿no? Algunas hormonas son de naturaleza proteica. Acuérdate, como la insulina y el glucagón. La insulina, ¿cuál es su función principal? La insulina, su función principal viene a ser de la insulina regular el nivel de azúcar en la sangre. Y el glucagón, ¿no? Que viene también a regular lo que es también, ¿no? la glucosa en la sangre. O sea, a falta de glucosa está el glucagón. A excesiva glucosa está la insulina. Y también tenemos la calcitonina, que regala el metabolismo de calcio en los huesos, ¿no? Esto con acción del sol también. Acuérdate que la única vitamina D que se activa con el sol es el calcio. No, perdón. La único que se puede absorber con los rayos solares es el calcio. Para poder absorber el calcio a través de la vitamina D que nos da la luz solar, tenemos que salir al sol, ¿no? Con esta cuarentena paramos encerrados como cuyes. También tenemos la función reguladora. Acuérdate que son hormonales, ¿no? Por ejemplo, de repente tienes demasiado de tal compuesto, te regulan, ¿no? O simplemente mandan la contraparte para que pueda ser regulada. Ahí está. Tenemos también la función homeostática. Acuérdate que homeostasis viene a ser el equilibrio interno, ¿no? Entonces lo mismo pasa acá. Algunas mantienen el equilibrio osmótico y actúan junto con otros sistemas amortiguadores para mantener constante el pH del medio interno. Muy bien, que muy interesante están las proteínas. También tenemos la función defensiva. Por ejemplo, en el COVID, cuando nosotros nos da el COVID, ¿no? Y salimos airosos o vivos, nuestro cuerpo crea inmunoglobulinas, que vienen a ser anticuerpos. ¿Qué vienen a ser esos anticuerpos? Estos anticuerpos vienen a ser como que una reacción, ¿no? Que cuando te vuelva a atacar esa enfermedad, ya no vuelva, ¿no? Ya no te afecte. Hay personas que, por ejemplo, les ha dado COVID en un tiempo y por A veces se exponen de nuevo, ¿no? Se exponen porque de repente un familiar volvió a caer, pero es la persona que quizás ve o la que más cuida, porque es la persona encargada, ¿no? de ver a veces al familiar. Y esta vez, ¿por qué? Porque crea inmunoglobulinas. Estas inmunoglobulinas actúan como anticuerpos frente a posibles antígenos. Tenemos la trombina y el fibrinógeno. La trombina y el fibrinógeno, que constituyen a la formación de coágulos sanguíneos para evitar hemorragia. Por ejemplo, cuando tú te cortas una herida, ¿no? La trombina y el fibrinógeno contribuyen a la formación de coágulos. Eso permite de que no sigamos sangrando, ¿no? Muy interesante esta parte de las proteínas. Y también tenemos la función de transporte, tal como la proteína de la hemoglobina, que no transporta el oxígeno en la sangre, ¿no? Más que la hemocianina, la mioglobulina, que es oxígeno a los músculos, las lipoproteínas, ¿no? Que transportan lípidos a través de la sangre, y los citrocromos, que transportan electrones, ¿no? Dentro de la célula. ¿Dónde la podemos encontrar? Pues tú sabes, de origen animal, en la leche, en la carne, pescado, en los huevos, en el queso, y de origen vegetal en arroz, legumbres, pan, etcétera, etcétera, y cereales, ¿no? Ahí está. Este es un cuadro que demuestra la cantidad de proteínas. Por ejemplo, ¿quién es el que tiene más proteínas acá? No, acá está, por ejemplo, la espinaca, ¿no? El brócoli, ¿no? Son aquellos que tienen demasiadas proteínas. Bien, y listo, chicos, hasta acá hemos acabado con el tema del repaso virtual.